Y para explicarlo, después de ver esta película y oír los pensamientos de Javier Valdés sobre lo relevante a Culiacán, Sinaloa, todo eso es muy... ¿No se escucha? Nada, bien. Perfecto, ok, cerca, no tengo el otro. Enfrentamos la cuestión, la pregunta, ¿qué podemos hacer? O si creemos en el cambio incremental, ¿qué es el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Y para ayudarles un poco, tenemos este ejercicio. Y la idea es que vamos a diseñar soluciones bajo dos rubros. Algunas soluciones, algunas mesas van a trabajar desde la perspectiva del humanitarismo y otros desde la perspectiva de derechos humanos. Los dos son iguales de importantes, pero son distintas como perspectivas. ¿Por qué? Permítame explicar. Bueno, hay muchos intentos de aliviar el sufrimiento y la explotación que no expresan una reclamación basada en los derechos fundamentales y no se expresan de una manera que da voz y poder a las víctimas y supervivientes individuales, ni que establezcan, mi español hoy, precedentes para seguir en casos futuros. Es decir, hay muchas intervenciones en donde un grupo de personas o hasta un movimiento quieren aliviar el sufrimiento, pero no queda muy claro que hay principios muy fijos debajo del movimiento y no fija precedentes para el futuro. Eso es muy importante y son faltas importantes. Combinar los derechos humanos con varias intervenciones humanitarias arriesga también socavar o debilitar la lucha para la justicia en frente al poder, convirtiéndolo al concepto en un significante vacío, un término muy general, pero que eso convierte los derechos humanos en algo como hacerlo bueno en el mundo. Y no lo son. Los derechos humanos, a final de cuentas, hablar de los derechos humanos y su perspectiva es algo muy precisa. No es única, hay otras intervenciones muy valiosas, pero es muy importante que separamos un poco de eso. A la vez, la gran mayoría de los activistas y movimientos que defienden a los derechos humanos incorporan también perspectivas humanitarias. Es decir, en la práctica hay una gran mezcla, pero a nivel crítico, a nivel de un laboratorio de la paz que tenemos aquí, vamos a separar un poco para conocer a los dos mejores. También hay elementos fundamentales en su trabajo que no caben bien en ni una ni otra categoría, ¿no? Cosas como sentir empatía, dar testimonio, declarar la verdad al poder, etc. No tienen país, no tienen categoría fija, ¿no? Son más humanas que todo. Entonces caben en los dos. Ok, ahora necesito caminar. Soy como un tiburón, me muero si no está moviendo. Mucho mejor. Más libre. Libre expresión de la personalidad. Derecho constitucional mexicano. Internacional también. Estamos hoy tus copias. Entonces, cuando estamos hablando, para explicar un poco de las diferencias, esto es nada más un guión para ustedes en sus trabajos, para guiarles de cuáles son, desde mi punto de vista, intervenciones basadas en el humanitarismo o los derechos humanos. El primer rubro es el tiempo. Cuando hablamos del humanitarismo, estamos hablando en la gran mayoría de casos, de urgencia o emergencia. Hablamos de crisis cuando hablamos de humanitarismo. Esto es muy importante porque implica lo práctico y lo esencial del humanitarismo, pero también una falta, porque durante una crisis todas las reglas se ponen al lado también. Hay grandes ejercicios de poder. En cambio, los derechos humanos valen mucho más que la urgencia o la emergencia, la deliberación, algo que requiere tiempo. Y cuando hay una crisis, los activistas de derechos humanos a veces son los peores. La casa está quemándose y ellos están debatiendo los términos
de si se pueden pedir a la puerta o no, ¿no? Y se quema todo el barrio, ¿no? La selección de prioridades es muy importante para el humanitarismo y normalmente pasa antes, es a priori. Por ejemplo, la prioridad de la vida biológica. Salvar vidas, vamos a salvar vidas. Eso implica una serie de prioridades ya fijas. Para los derechos humanos, seguimos el sendero de papel, la evidencia justiciable, que podría tener diversas prioridades, no solamente proteger o salvar vidas. También tenemos el modelo del bien mejor o bien mayor. Los humanitaristas son utilitaristas, es lo mejor para la mayoría, ¿no? Y tienen cierto tinto epidemiológico también. Hemos enfrentado algo y vamos a tratarlo como si fuera una maldad biológica. En contraste, los derechos humanos hablan de violaciones de derechos reclamados por sujetos afectados. La reclama de una víctima es muy importante. Empieza así. Para los modelos epidemiológicos, otra vez, es sabiduría a priori. Es obvio. Están muriendo. No tienen que quejarse o autodefinirse, ¿no? Para los derechos humanos viene de la reclama de la víctima. Y si la víctima tiene otra perspectiva de lo que es su victimización, tienes que respetarlo. Víctimas evidentes, cadenas causales, eso es más o menos igual. Para el humanitarismo hay la cuestión de la discreción. Esto en los raíces, por ejemplo, del movimiento de la Cruz Roja en el siglo XIX fue muy importante. Es parte del modelo. Cuando la Cruz Roja, por ejemplo, visita un campo para prisioneros de guerra durante un conflicto armado, reportan al país que maneja la prisión, no al otro y no al resto del mundo. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, los reportes sobre campamentos de prisioneros en Alemania reportaron sus quejas al gobierno de Alemania. Y el diseño fue para prevenir que la Cruz Roja se convierta en partidario de guerra o propagandista de un lado u otro lado. Ese es parte del modelo. Ha cambiado con nuevos tratados y sí hay reportajes internacionales, pero el modelo básico es práctico. No estamos tratando de fijar un precedente, estamos tratando de salvar vidas y negociar con los que realmente tienen el poder de hacerlo. Al contraste, con los derechos humanos, el modelo es nombrar y avergonzar. Nombrar y avergonzar. Es decir, si eres un violador de derechos humanos, vamos a decirlo a todo el mundo. A veces como parte de la procuración de justicia, bajo un modelo penal. A veces no tenemos el poder de hacerlo. Amnistía Internacional, ¿no? Se ha hecho famoso por eso. Vamos a movilizar la opinión pública global en contra de un régimen. Entonces es otro modelo. Y con los humanitaristas muchas veces actúan en nombre de. Me van a quejar mucho. Yo tengo muchos amigos y trabajo en una escuela de paz con muchos humanitaristas y no están de acuerdo exactamente con eso, por si lo hacen. Ellos actúan en nombre de, y con los derechos humanos es más común actuar con. Intervenciones verticales, intervenciones más horizontales. Y repito, no estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo, porque a veces sí es necesario actuarse desde arriba. Esa es la definición de una crisis, ¿ok? Pero son valores distintos. También la inmediatez, la ética situacional es lo más importante para los humanitaristas. Responder de una manera ética, pero ética en este momento. Para los derechos humanos, a veces el precedente es más importante que el mismo caso. Necesitamos decidir este caso para que aplique a los otros casos parecidos en el futuro para prevenir una repetición de esa violencia, por ejemplo.
Y eso es más importante que la víctima individual. Y también la caridad y la solidaridad. Otra vez los humanitaristas me van a matar por hablar de caridad, pero sí tiene una historia y es lo bueno de la caridad en el humanitarismo. Entonces son modelos distintos de pensar. Y repito también, en muchos movimientos sociales, buenos ONGs, esfuerzos para hacer la paz, hay una mezcla. Pero yo creo que como nosotros en un laboratorio, en un foro crítico, vale mucho pensar bien en los costos y beneficios relativos de las dos perspectivas y vale segregarlos un poco y pensar en lo que es un buen modelo humanitarista, un buen modelo de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí está el reto. Yo soy como el jefe de la... no es Beer 30, no sé qué pasó. Está. Dice que ya Chole es Beer 30. No es así. Esos son a las 3. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir las mesas otra vez, porque todos están con sus grupos. Voy a romper los grupos y reforzar la ciudadanía individual, porque es muy importante. No somos bandas, sino una comunidad. Pero lo que vamos a hacer es pensando en la película, pensando en esa cuestión de la empatía y pensando en esos dos modelos, pero sobre todo en el problema de, estamos cara a cara, estamos enfrentando, confrontados por esas familias de víctimas. ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué vamos a hacer por ellos? Y los grupos vamos a dividirnos mitad y mitad. La mitad del grupo van a hacer algo, diseñar una solución para prevenir a la desaparición forzada y para acompañar a las víctimas y sus seres queridos. La mitad del grupo va a trabajar desde la perspectiva del humanitarismo y la otra mitad desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene una pregunta antes de empezar? Porque creo que voy a confundir a todos. ¿Que nos vamos a dividir de aquí para acá o de allá para acá? No, pero primero nos vamos a... Todo cada mesa, pero voy a dividir las mesas en un ratito. Okay. Cada mesa va a trabajar en un proyecto y la mitad de las mesas van a trabajar desde la perspectiva del humanitarismo y la otra mitad desde la perspectiva de los derechos humanos. Ok, entonces para dividir las mesas vamos a hacer esto, mesa y mesa. Una persona va a poner su mano de ser 1 y van a ser 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos grupos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, somos 14. Entonces son como 7 personas a cada uno, ¿no? 2, 4, 6, sí. Entonces lo que vamos a hacer es contar desde 1 a 7 en cada grupo y vamos a tener 2 grupos de 1, 2 grupos de 2, 2 grupos de 3, 2 de 4, 2 de 5, ¿no? Entonces, favor de contarse. 1. Confío en ustedes para hacerlo. Una persona levanta la mano, levanta la mano y dice 1 y contar, por favor. Yo dije, ¿qué? 1, 2, 3, 4 y yo me voy a ir con los unos. Rosy. Y a ti la Rosy. 1, 2, 6. Humberto 6. Ah, perdón. Ya te... Ok. Entonces vamos a organizar. Tenemos 2 grupos de 1 que van a ser por este lado, por favor. 2 grupos de 2, 3. ¡Unos! ¿Hasta qué número?